¿Qué es una API? Sería lo que comunica el backend con el front, profe. Sí, a nivel más general, no tan específico. Digamos, a nivel general, ¿qué es una API? ¿Un canal? Ujú. O las siglas, ¿alguien la conoce? Una forma de almacenar información. Sí, esa es la traducción, Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones. Y básicamente es cómo se comunican, si lo pueden ver como un canal, de los sistemas. Es una interfaz de comunicación entre sistemas. Nosotros, las interfaces de usuario, las UI, justamente son maneras de interactuar un sistema con una persona. Desde una terminal, pasando por una interfaz de usuario gráfica, como hicieron en Laboratorio 2, como el navegador, ¿sí? En Laboratorio 3. Y ahora lo que vamos a ver es cómo interactuar sistemas. Y la API es una de las maneras que nosotros conocemos. No hay que limitarse al hecho de comunicación entre sistemas que están en una red, sino dentro de la misma computadora. Digamos, un programa para poder guardar un archivo en el disco se tiene que comunicar con el sistema operativo. El sistema operativo tiene que brindarle una interfaz para que esa aplicación pueda realizar ese objetivo. Así que también tenemos API a nivel de sistema operativo con aplicación, entre aplicaciones en un mismo sistema, o ya nos vamos a la red y nos vamos a todo lo que es Internet. Siempre hay una API cuando se comunican dos sistemas, ¿sí? Ya cuando hay un usuario y un sistema, son interfaces de usuario. Y bueno, una interfaz de programación de aplicaciones API es una pieza de código que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información y funcionalidades. Por eso también hablamos canal de comunicación, era una idea. Forma de almacenar información, digamos, un mecanismo para dar funcionalidades. O sea, un sistema operativo, si queremos guardar en el disco, el sistema operativo se encarga de esa tarea a través de una interfaz con la aplicación, es como logra ese objetivo con esas API. Así que API es un concepto bien general, no solamente para cuestiones de red, sino también para cosas locales. Pero siempre son dos sistemas que se están comunicando, por decir así, por decirlo de una manera. El tema es, ¿qué es una API web? Antes de entrar a lo que es una API REST, vamos a ser un poquito más específicos a lo que es una API de tipo web. Y son APIs para un servidor web o un navegador web. Digamos, la manera que se interconectan o se comunican el navegador con los servidores. ¿Sí? Son interfaces de usuarios, pero hay una red en el medio entre esos dos sistemas. Esas APIs es la manera en que se comunican esos dos sistemas. Inclusive hay APIs que son web en el que son entre cliente y cliente. O sea, tenemos entre cliente y tenemos entre servidor y servidor y tenemos entre cliente y cliente. O sea, hay muchas maneras de comunicarse sin tener, por ejemplo, cuando yo les digo, lo típico es, tenemos un servidor de un lado y un cliente del otro, que ya lo vamos a ver más en detalle. Puede haber entre un servidor y un servidor una comunicación y también puede haber entre clientes y otros clientes una comunicación, ¿sí? Sin tener que tener un servidor de por medio. Y uno dice, sí, pero alguien tiene que ofrecer la información, entonces el que ofrece la información es el servidor, entonces no cliente. Bueno, cuando hablamos de dos clientes, sí, de un lado sale la información y el otro lo recibe, pero es recíproco, por eso también hablamos de dos clientes. Em, y por lo general, cuando hablamos de cliente, casi siempre tienen una interfaz de usuario, o sea, hay una persona que lo está queriendo usar, casi siempre.
a veces automático, pero la idea de los clientes, porque también hay una presentación hacia la persona, un ida y vuelta con una persona. A veces los servidores no tan así, pero siempre hay una persona detrás. Tal vez en los servidores la interfaz con el usuario es una terminal de usuario, no una interfaz de usuario gráfica. Mm, Como que casi todo empieza a perder sentido cuando uno entra. Es un programa y son dos programas que se comunican. Bueno, pero nosotros, dentro de esas API, esa forma de comunicar entre los sistemas, tenemos varios dentro de una red, ¿no? Del típico cliente y servidor. Tenemos interfaces que son de tipo REST, que es donde nos vamos a centrar, ¿sí? Pero también las hay, no tan en uso como las REST, como las SOAP, ¿sí? Que es la manera de... se comunican los dos sistemas a través de pasándose objetos, ¿sí? El GraphQL es un poquito más reciente, un poco más avanzado, pero es una manera de poder hacer consultas de un cliente a un servidor con un lenguaje específico, un lenguaje de consulta, un query language de tipo grafo, y que también permite hacer cambios o mutaciones en el servidor. Pero no nos vamos a enfocar en este, es un poco más reciente. Sí, GraphQL lo hizo Facebook. Los webhooks, este es un ejemplo en donde nosotros podemos llegar a tener una comunicación entre cliente y cliente, llámese navegador con navegador, y también hay con servidores, ojo, pero los webhooks, les digo solamente, se utiliza generalmente cuando necesitamos actualizar datos en tiempo real. Por ejemplo, les tocó páginas en donde ustedes las dejan abierta y solo se les va actualizando el contenido, sin tener que hacer un auto-refresco, un auto F5 que tiene algunas páginas, no entrando en eso. Pero si vieron algunas páginas que automáticamente van cambiando los valores, seguramente tiene estos webhooks detrás, que el servidor le va actualizando información al cliente de manera automática. Los chats funcionan de esa manera. La comunicación entre los navegadores, por ejemplo, los Meet, el Google Meet o lo que sea con los navegadores, el micrófono, el video y todo son a través de webhooks, son servicios de web directamente. No hay un servicio, no hay un servidor, sino que directamente la comunicación es entre cliente y cliente. Y los RPC son maneras de ejecutar acciones en los servidores, estos que están aquí. Remote Procedure Call, llamadas o hacer acciones directamente sobre el servidor. Distinto a lo que es gRPC, es otra tecnología, también dentro de lo que es servicios web, pero distinto a este. Bueno, nos vamos a centrar de acá hasta que termine el cuatrimestre en los REST, que son cómo se construyen, construir los propios, y es el que va a responder a la API con nuestro proyectito. Bueno, ¿y qué es REST? Bien, REST son siglas, RE y después S y T, que quiere decir Representational State Transfer. Traducido al criollo, transferencia de estado representacional. ¿Sí? Es un estilo arquitectónico definido para ayudar a crear y organizar sistemas distribuidos. Acá, como lo dice, es un estilo arquitectónico, es una sugerencia, no digo normativa, no llega a tanto, pero es una sugerencia de cómo se pueden crear y organizar sistemas distribuidos, ¿sí? Y las tres palabras que forman parte de las siglas son las importantes. Digamos, hay una transferencia, ¿sí? Que va a haber un servidor y un cliente que se van a transferir información, de ahí va la transferencia de estado, básicamente es el dato que tiene actualmente algo que quiero averiguar, ¿sí? El estado, entre paréntesis, el dato, y se va a representar de alguna manera, ¿sí? Una descripción, una forma de llegar del servidor al cliente, ¿sí? Esas tres palabras son lo que forman lo que es el REST. Transferencia, comunicación, un ida y vuelta, de estado, los datos, cómo está actualmente un dato en particular, representacional, porque va a ser presentado de alguna manera, va a tener un cierto formato a la hora de enviarlo y de recibirlo.
¿sí? Eso es lo que quiere decir REST, transferencia de estado representacional. Cómo transfiere la información o el dato con un cierto representación, un cierto formato. Visto más en gráficos, si nosotros tenemos estos actores, un cliente, llámese el navegador, un navegador web, un servidor, que es el que va a estar funcionando la API, ¿sí? Y obviamente una base de datos, un SQL, un SQLite, puede ser archivos, acá le llamamos base de datos, pero no tiene que ser sí o sí una base de datos, sino que puede ser también archivos o algo que está en la memoria, un concepto que no tiene que ser justamente una base de datos. Pero dentro de lo que es REST, nosotros, estos son las cuatro etapas que podemos llegar a tener típicamente, que es este cliente va a pedirle una representación específica. Acá doy ejemplo de un libro. Esto que está acá, que digo del libro, como para dar un ejemplo, hablo del libro, algo que me interese, información que me interese ese libro. Llámese el título, él o los autores, el año de edición, la editorial, cantidad de páginas, información, datos sobre ese libro. Por eso acá pongo libro, para no escribir tanto y que no me quede tanto escrito. Pero la idea es que el cliente le va a pedir el servidor representación de... Bueno, ese servidor toma ese pedido, perfecto, entonces lo que va a hacer es, como segundo paso, ir al servidor, a la base de datos y pedirle qué información hay guardada sobre ese libro, ¿sí? Base de datos puede ser archivo, puede estar guardado todo en archivos, a la larga en una base de datos está guardado en un archivo, pero algo le pido, ¿sí? Acá tenemos una comunicación entre servidor y servidor, ¿sí? Fíjense, acá hay entre cliente y servidor. Cada uno tiene su API, ¿sí? Acá va a haber una API que es web y acá vamos a tener otra API que puede o no ser web, puede ser local la base de datos, pero por lo general también son web. Y va procesando la base de datos, haciendo lo que tiene que hacer, hasta que le va a retornar a la API la información que tiene sobre ese libro. Título, autor, editorial, etcétera. Bueno, entonces lo que va a hacer ese servidor, esa API, es convertir la información como viene de la base de datos y representarla. Acá me da como ejemplo en JSON, que es lo que por lo general vamos a utilizar, pero no está atado a JSON, con una representación del libro y se lo envía al cliente. Entonces, aquí el cliente va a recibir esas representas como una representación del estado de la información que tiene del libro, del estado que tiene en ese momento. Por eso, todos estos ida y vuelta que tenemos son, ¿qué es? Un puntito, no sé si sirve. Tenemos transferencias, transferencia de estado representacional. Tenemos transferencia de información del estado en el que están esos datos, el estado actual, representado con algún formato, ¿sí? De eso se trata el tema de los REST. El REST aquí es para pedir alguna información sobre, sobre un libro, pero también se puede utilizar este mismo camino, esta misma transferencia a la hora de modificar algún dato. Por ejemplo, si una vez obtenida la información de este libro, nosotros queremos modificar o actualizar la información que tenemos de ese libro, le vamos a enviar en cierto formato esa representación de lo que queremos cambiar y va a modificar el dato, le va a cambiar el estado a otro estado nuevo dentro de la base de datos, ¿sí? Y todo eso hay una transferencia detrás. Así que todos estos mecanismos se van a utilizar tanto para hacer consultas como para leer, para modificar información o datos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, para poder lograr esto, lo que son los
las APIs REST deben cumplir con ciertas restricciones, si se lo puede decir, o alguna cierta manera de poder organizar ese código. Por eso hablamos de estilo arquitectónico definido para ayudar a crear. Esa ayuda me la da en forma de restricciones. Esas restricciones, que básicamente son restricciones que se le dan a una tecnología que ya existía en esa época. Todo esto de los REST surgió a principios de los años 2000, finales de los 90, justamente cuando apareció el boom de Internet y había que organizarse de alguna manera porque creció tan rápido Internet en tan poco tiempo que se estaba desorganizando bastante. Entonces, el tema de los redes permite organizar todo ese desorden con las tecnologías que ya existían, ¿no? El tema del HTTP, TCP y todas las maneras de comunicarnos entre cliente y servidor y demás. Bien, y los beneficios de utilizar esas reglas o esas restricciones, que vamos a ver cómo le llaman, trae beneficio a las siguientes partes de esos sistemas hechos con REST, con API REST. Por un lado, un tema del rendimiento. Tema del rendimiento, el tema de la escalabilidad y la simplicidad, digamos, el rendimiento y escalabilidad se da gracias a la simplicidad que hay de las interfaces que se implementan. O sea, aplicar estas reglas para utilizar REST hace que la interfaz entre el sistema y el cliente, entre el servidor y el cliente, sea simple y eso ayuda a que el rendimiento sea bueno y también la escalabilidad con la interacción entre los componentes también sea bueno, ¿sí? También tienen la posibilidad de la modificabilidad de los componentes, en el cual la modificación o la mejora de uno de los componentes no afecta en gran medida otros de los componentes que también está formado el sistema. Por otro lado, otro de los beneficios, el tema de la portabilidad, porque las API REST, como de nuevo es una guía, una ayuda para poder interactuar los dos sistemas, pero esos dos sistemas pueden estar hechos en dos sistemas o plataformas distintas. Uno puede ser un Windows y el otro puede ser un Linux, uno puede ser el navegador Firefox y el otro con un servidor de Windows y un navegador de Chrome con un servidor, el mismo servidor de Windows. O sea, la portabilidad está hecha para cualquier dispositivo, cualquier plataforma y cualquier lenguaje. Digamos, los distintos componentes que forman parte de nuestro sistema puede estar hecho en tecnologías distintas. Por ejemplo, uno puede estar hecho en Python, otro puede estar en JavaScript, otro puede estar hecho en C++, otro puede estar hecho en Go, otro puede estar hecho en cualquier lenguaje que se les ocurra. Eso de la portabilidad independiza la tecnología que tengamos que utilizar para poder crear esas API REST. Entonces las APIs son conceptos tanto genéricos. Después, cómo se aplica va a depender de la plataforma y del lenguaje que queramos utilizar, ¿sí? Pero la portabilidad la tenemos gracias a cómo está especificado las API REST. Y eso nos da no, digamos, estas interfaces simples para crear con REST nos da la posibilidad de que estos sistemas sean fiables porque son simples de implementar, ya que si se cae uno, otro se lo puede levantar para poder ocupar el lugar del otro que se nos cayó, aumentando la fiabilidad de la ejecución del sistema. Y a la hora de la visibilidad es ya cuando veamos un poco el tema de los estados entre cada llamada de las API, nos permite mejorar la visibilidad de toda la información que va entre los distintos sistemas, ya que cada sistema no guarda el estado de su ejecución, entonces se puede ver bien cómo es el flujo de esta información entre los distintos sistemas que tenemos internamente, para hacer un monitoreo, análisis y demás. Esos son los beneficios que trae aparejado el hecho de usar API REST, ¿sí? Antes de ver cuáles son los beneficios, hago una pequeña pausa para ver cómo están con las ideas, si están bien perdidos o no. Pero para aprovechar, porque todo esto que le estoy hablando lo saco de algún lado, un poco de internet, un poco de varios lugares, pero esto en particular y muchos de los conceptos que vamos a ver más adelante los saco de este libro, por si lo quieren tratar de ubicar. Ya les comparto. Les paso el nombre, no les paso el libro, eso fíjense cómo se consigue. Está en inglés. Todo lo que se habla de APIs me cuesta muchísimo encontrar en español, salvo una Wikipedia o alguien que hable en YouTube, pero
Texto en español está complicado conseguir, así que la mayoría de los conceptos salen de acá, los que te lo estoy explicando ahora, lo que vamos a ver después. Este libro, REST API Development with Node.js, si bien es un libro con mucha teoría, pero no tiene tanta de lo que es práctico, es medio muy poco la práctica que usa de Node.js, más la práctica que vamos a ver nosotros sobre los conceptos que habla este libro. Así que eh, REST API Development, punto. Ahí con esto de with Node.js, lo puso, me parece, el autor, pero no tiene tantas cosas con Node. Habla un poco de lo que es NPM, cómo instalar, hacer un poco del middleware, un poco de esto, pero deja como un sabor a poco a de lo que vamos a ver nosotros. Pero sí los conceptos, eso sí, tiene muchas cosas y más que interesante. Es del 2018. Em, Otro que es muy bueno y sintético, para el que primero quiere empezar a ver, esperen que lo achique, porque tiene este, este otro, de nuevo, es en inglés porque es muy difícil conseguir la información. El pequeño libro de servicios REST es del 2016, es 31 páginas, muy pocas páginas, de lo cuales menos la carátula, menos otras cosas, se van a 20 y pico, pero es muy sintético y cubre lo mínimo que uno debería saber para a la hora de querer meterse en tema de las API REST. Es teórico, no habla tanto de programación, es más pequeños detalles de los conceptos que sacamos un poco de aquí y sobre cómo representar los recursos, que eso es lo que vamos a ver más adelante. O sea, un poco es una guía práctica para meterse en el tema de los servicios REST. Así que también más que sugerido, esto es una lectura rápida, 30 páginas, está en inglés, sí, depende de cada uno, pero es difícil conseguir bibliografía en español, así tan buena como esta. Así que más que sugerido estas dos. Hay muchos más, pero para no agobiarlos con libros, son los dos más o menos que para esta primera parte, para tener en cuenta. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ah, bien. Sí, hay unos que se pueden descargar. Eso, este de Little Book se puede descargar. El otro, no sé, no les dije dónde no se puede, no sé, ustedes ven dónde se consigue. Ahí depende de cada uno. Este, sí, y ahí. Bien, alguien ya lo encontró, ya lo puso, no fui yo. Bien, ya tiene la información. Bueno, beneficios, etcétera. Bueno, tenemos ese estilo arquitectónico definido para ayudar a crear estos sistemas distribuidos. Los resumen como en las restricciones, como RESTful. Si el sistema distribuido, ¿no? Porque puede ser una sola API, si cumple con la gran mayoría de estos, estamos hablando de que es un tipo de sistema, es RESTful, o sea que cumple con las restricciones que especifica esta guía, ¿sí? Esta guía y interfaces. De acá, estas APIs que estamos hablando y API REST, también se desprenden un poco el concepto, o es el primer paso a la hora de hablar de microservicios, ¿sí? Podemos decir que los microservicios son como APIs pequeñas que cumplen un objetivo concreto digo, pero surgen de este concepto, ¿sí? El tema de los microservicios. Así que dan un poco de la mano los conceptos, casi, casi. Bueno, de estas restricciones las tres primeras tienen que ver con el tema del cliente servidor, justamente el primero, como el nombre lo dice, es el tema tiene que ser una arquitectura separada en un cliente y un servidor, cada uno encargándose de lo propio, o sea, el servidor es el que se encarga de obtener o interactuar con la fuente de los datos, base de datos, archivos u otras API, y el cliente para poder presentar esa representación a la persona que está haciendo uso del sistema.
y después, viceversa, en ese estado representacional, enviárselo para actualizar ese nuevo estado. El segundo tema, el de sin estados, es que cada servidor, que puede ser más de uno, o cada comunicación entre el cliente y el servidor, tiene que ser sin estados. ¿Qué quiere decir esto? Que el, ya lo vamos a ver en detalle, pero básicamente el cliente que le pide algo al servidor lo puede hacer sin tener en cuenta que el servidor guarde el estado de esa comunicación. O sea, que el servidor no guarde información de la sesión, que el servidor no lleve un registro de quién es esa persona, como un track ID, un seguimiento o lo que sea. Simplemente que cada petición que reciba el servidor, ahí esté la información de la sesión, que vamos a ver cómo se hace, y de ahí ver si tiene la autoridad o no para enviarle esa información. Pero el servidor no guarda, no mantiene un canal de comunicación abierto y de ahí va recibiendo peticiones del cliente y va manteniendo esa sesión y si pierde la sesión ya se desconecta. No, no. Lo que trata de hacer estos de tipo REST es que no se guarde el estado en el servidor sobre esa transacción que tiene con el cliente. O sea que el cliente se puede conectar, pedir algo, desconectarse y listo. El servidor está atento y tiene obviamente seguridad y restricciones al momento de esa comunicación. Pero no debe mantener una o guardar en su memoria o en la base registro de esas sesiones. Cacheables ya vamos a ver, pero básicamente es guardar cierta información si no cambió, por ejemplo, un listado de libros, si no cambió en la base de datos, directamente mantener en la memoria del servidor esa información sin tener que ir preguntándole a cada rato cuál es el listado del libro, siendo que no está cambiando ese listado en el tiempo, así que se puede guardar en la memoria para que cada vez que lo pidan, si el servidor no me avisa que se cambió, directamente sacarlo de la memoria, de esa caché, y enviárselo al cliente. Una interfaz uniforme, de esto vamos a hablar muchísimo, esto solamente le nombro, pero es la manera en que interactúan entre varios. Los nombro acá y ya vamos a ir a los específicos. Sistema de capas, ya vamos a hablar de qué se trata, y código bajo demanda, que este es el único que es opcional, que puede estar o no, y mejor que no esté porque es medio peligroso, pero bueno, está la posibilidad. Pero bueno, eran los años 2000, no se tenía registro de un celular como lo tenemos hoy en día, así que también cambia. De nuevo el tema de cliente-servidor, dos sistemas aparte, sistema cliente, sistema servidor. Cada uno con su objetivo específico, funcionando detrás de una red, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer a la hora de desarrollar estos sistemas, nosotros vamos a tener todo en la misma computadora, ¿sí? Nosotros el tema del cliente y los servidores vamos a hacer la separación a un nivel del software, no tanto físico, o ahora como estamos desarrollando, ¿no? No es que vamos a hacer la API, montamos un servidor y después lo llevamos y lo utilizamos con otros clientes. No. Acá por lo general el desarrollo lo vamos a hacer dentro de la misma computadora. Nosotros vamos a nuestra computadora. Imaginémonos que esta es nuestra computadora. Nosotros algo que ya estuvimos haciendo es crear con Vite y React, por ejemplo, el sistema que nos va a presentar la página, ¿sí? Vite con React. Ese es un sistema, ¿sí? Un sistema que me ofrece la página. Después teníamos un navegador web, ¿sí? Firefox, Chrome, Brave, lo que sea, que le pide a Vite esa interfaz de usuario y el navegador muestra esa página que está en ese servicio. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora, aparte de eso que ya teníamos hecho, es ahí crear en la misma máquina una API que es el código que nosotros recibimos en el navegador y que es el que se encarga de ejecutar nuestra página, le va a pedir a la API esa información, ¿sí? Y esta API seguramente se va a comunicar con una base de datos que también está dentro de la computadora. O sea, ese cliente con la API y con la base de datos va a estar todo en la misma computadora, ¿sí? Y este bit de React lo único que lo vamos a utilizar es para pasar el código fuente de la página que se va a ejecutar en el cliente. Punto. Esa es la funcionalidad que va a tener
el Vite con React. Hay maneras de poder incluir una API dentro de Vite, pero por ahora lo vamos a hacer bien separado como para poder ver la diferencia y actuar sobre cada uno. Acá no estamos hablando de full stack y todo lo demás. Si lo queremos ver de esa manera, va a ser un backend y un frontend. El frontend, Vite, que se lo pide el navegador, y el backend va a ser la API. Los dos separados, no van a formar parte de un proyecto, van a ser, sí, van a ser dos repositorios distintos. Los vamos a separar bien, tanto en el desarrollo como en la ejecución, salvo que está en la misma máquina, pero para que vean las diferencias. Pero tranquilamente todos pueden estar en servidores distintos, ¿sí? La base de datos puede estar en un servidor aparte, la API puede estar en un servidor aparte, el web va a estar en la computadora del cliente y el Vite con React va a estar en otra máquina. Si esto lo llevamos a producción, podríamos decir que si este es el servidor, vamos a tener el de Vite con React, que el sistema web se lo va a pedir, y después la API. Una vez que tenga esa información y le hagamos clic a botones o le hagamos un listado de lo que sea, se lo va a pedir a la API por su lado se lo va a pedir a la base de datos. ¿Sí? Eso más o menos va a ser. Si lo queremos ver, separarlo en un servidor web y en una PC, se puede ver de otra manera. Con la práctica lo vamos a ir explayando un poco más. ¿Estamos? Hasta ahora me ha servido bien. ¿Dudas? El tema de los estados, que tiene que ser sin estados, es stateless. Si tenemos ese servidor, una computadora le pide algo, bueno, esa petición va a estar dentro de ese pedido del cliente al servidor y ahí va a estar la información del estado. Por ejemplo, si está logueado el usuario, ahí va a ir información sobre la sesión que tiene en ese momento y también los permisos que pueden ir hacia el servidor. Hay ventajas y desventajas de utilizar esa manera de enviar la sesión del usuario en el sistema. Pero es lo que sugiere el stateless, etc. Y también otro usuario, otro cliente va a pedir otra cosa al servidor, también tiene que ir su pedido, su request, con su información de estado hacia el servidor, y el servidor se va a encargar de codificar, de interpretar esa información de estado, ver si tiene permiso para realizar esa tarea, consultar un visto del libro, puede cambiar un libro, o crear una venta. Bueno, hay tantas cosas que van viendo a medida que vamos avanzando en el curso. Pero todo ese pedido y esa información extra del estado sobre la comunicación tiene que formar parte del pedido. El servidor lo único que se tiene que centrar es voy a hacer el usuario también la información del estado, sí, no, bueno, pido la base de datos y se lo reenvío. Es por eso que usamos una API, no conectamos directamente en la base de datos. En la base de datos se tienen conexiones continuas. Se pueden iniciar ciertas, pero a veces dejan abierta y hay varias conexiones. El tema de hacerlo sin estados, tienes mejoras en cuanto a la visibilidad que hemos visto, se puede hacer monitoreo de lo que sale con el usuario, con los distintos sistemas. Ayuda a la habilidad porque si tenemos varios de esos sistemas que dependiendo del estado, no importa que ese servidor recibe el pedido del usuario, porque si ningún servidor tiene en dos distintas partes del mundo, se encuentran en el mismo edificio, se hace la aplicación en distintas partes del mundo, que eso se suele ver. Hay servidores más cercanos en Brasil que uno de San Francisco o de Londres, están dentro del mismo código, como el estado del pedido. No hace falta mantener actualizado todo el servicio, que se pierde la comunicación uno, puede pedirle lo mismo al otro sin vivir exactamente en el mismo dato. Eso lo hace más viable, se cambia el servidor muy recién y se va a otro, el estado de la comunicación, perder dentro del pedido de la información. Se puede evaluar, eso hace que sea una implementación también más fácil de realizar. El tema de no manejar el lado de los servidores directamente, tener pedido de la información, ahí se guarda esa información. De nuevo, les quiero conocer que esto vamos a hacer una práctica
enviar el lado del cliente a la API en una manera muy simple, pero una manera de poder tener login, logout en un usuario, una manera, ¿no? El hecho de que sea cacheable, bueno, no muy criolla, pero en inglés también es cacheable, es sí, hay un pedido de cierta información al servidor en el que con la base de datos no cambió recientemente, ¿sí? Para no tener que estar pidiéndole seguido a la base de datos ese listado de libros, por ejemplo, y empezar a modificar la base de datos por algo que ya existe. Lo que se utiliza aquí en el medio es un cache, ¿sí? Un buffer de información en el que va a estar guardado eso que está en la base de datos. Incluso se puede guardar ya representado en el formato que uno necesite. Por ejemplo, ya puede estar guardado en JSON, entonces no hace falta convertir lo que está en la base de datos a JSON porque ya está hecho y está guardado en esa caché. Entonces, directamente, si lo cambio en la base de datos, lo que está en la caché va a ir directo al cliente si me lo está pidiendo. Y no molestamos tanto a la base de datos con esos detalles. ¿Sí? Ya enviamos la carga a la base de datos. La base de datos también en caché, pero nos va a estar pidiendo algo que también ya no es una respuesta a la base de datos. Por supuesto que si hay algún cliente que hace algún cambio en la base de datos, que modifica algo, el servidor, al saber eso, tendría que reiniciar el contenido que está en la caché. ¿Sí? Porque si no, va a haber dos estados distintos entre lo que hay en una caché y lo que hay en la base de datos y puede traer problemas. O es otra complejidad más, pero hay que tenerlo en cuenta. Al hablar de interfaces uniformes, acá generaliza el servidor, ya le mete la caché en todo lo que queda, que va acumulando los conceptos. Pero la interfaz uniforme, la gran ventaja es que podemos, por ejemplo, tener distintos dispositivos, utilizarlos para nuestra misma API. Por ejemplo, acá habla de un cliente tipo 1, una computadora de escritorio, acá un cliente tipo 2, nos muestra como otra computadora o de otra arquitectura. También dispositivos móviles como un celular se pueden conectar a esa API si tiene el código disponible. Es por eso que el tema de los REST me pide, nos facilitó mucho el tema de la interacción con distintos sistemas. Y no solamente eso, sino la forma de desarrollar las aplicaciones REST permiten hoy en día que con un mismo navegador, fíjense la importancia de toda esta tecnología. Nosotros con un mismo navegador podemos ver videos de YouTube o Netflix o ver redes sociales o ver nuestros correos electrónicos o ver información de hacer acciones en los bancos o hacer compras en línea. El mismo cliente, gracias a esa tecnología y esta forma de unificar la interfase, nos permitió interactuar y darle tanta flexibilidad, porque no es que instalamos una aplicación para usar el banco, una aplicación para notar otra cosa en la computadora. Todo hoy en día a través del navegador, ¿sí? Y bueno, lo que sí en las aplicaciones móviles, también se puede utilizar el navegador de la aplicación móvil para interactuar con la API o directamente los clientes. Cada uno hace su cliente, pero la API puede ser la misma para, por ejemplo, aquí en un navegador, en nuestra computadora, utilizar esta API o la aplicación propia del sistema en el móvil, poder hacer uso de esta API y que sea la misma API, no una API para el móvil y una API para el web, sino la misma API, gracias a esa interfaz uniforme. De este punto es el que más vamos a hacer hincapié en las próximas clases, que es lo que lo hace importante esta interfaz uniforme. De esto es lo que más vamos a hablar más adelante. Por eso ahora le pongo en pausa para que después lo sigamos hablando. Hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Bien? Yo sigo teniendo, ya se me durmieron, ya se me fueron. Sí, tal cual. La teoría es una cosa, la práctica otra. Pero bueno, vamos a ir ampliando todos estos conceptos.
El tema del sistema en capas, de nuevo, en la imagen sigue la caché ahí metida, pobre. Puede estar o no la caché, es opcional. Incluso acá puede no estar la caché. Pero si está la caché, hablando de sistema de capas, lo bueno es que nosotros podemos tener, acá me da un ejemplo como la capa de sistemas, la sesión de la información, otro del guardado con la base de datos, pero también lo podemos ver de otra manera esto del sistema de capas en el que yo voy a tener varios clientes que se pueden conectar a lo que se denomina una API Gateway, que es otro sistemita más. Este recibe todo lo que mandan los clientes, ¿sí? No lo vean como una caché. Pero este, de acuerdo a lo que me está pidiendo el usuario, puede redirigir lo que tiene que hacer, por ejemplo, a el listado de libros o al sistema que se encarga de hacer la venta de los libros o la parte de facturación para poder hacer el tema de la factura o la cobranza y el otro de la distribución para poder hacer el envío del libro. Digamos, puertas para afuera, vamos a ver toda una interfaz uniforme, pero ese API Gateway, ese mini sistema, lo único que se encarga de hacer es, alguien me está pidiendo una cosa, se lo tengo que redirigir a otra API. Sí, acá es la API prácticamente hecha, ¿sí? Que puede ser otra aplicación, otro proceso. Cada uno ofrece su interfaz que corresponde con REST. Cada uno puede estar hecho en tecnologías distintas. Uno puede ser hecho en Python, otro puede ser hecho en JavaScript, otro en Go, otro en Rust, otro en C++, no sé, lo que se les ocurra. El tema que este es otro sistemita que lo único que hace es redirigir, enrutar, por decirlo así, cuál es la API que se tiene que hacer cargo de esa información. De esa interfaz ya vamos a hablar más adelante, pero es una manera de poder dividir el trabajo y que cada uno haga lo que tenga que hacer con una o más bases de datos, ¿no? Pero ahí está esa API Gateway y eso lo que hace es, en ejemplo, este sistema en el que tenemos, por ejemplo, una capa de sistema de negocio, una capa de sesión por la sesión de los usuarios, otro de guardado de información, pero lo dice en medio genérico, pero lo podemos ver también como el módulo que se encarga del listado de usuarios, el módulo que se encarga de los libros, el módulo que se encarga de las ventas, el módulo que se encarga de las compras, el módulo que se encarga de la distribución del producto. Pueden ser hechos en distintos servicios y cada uno se puede escalar. O sea, de ahí surge también el tema del microservicio y todo lo demás, que se vuelve tan complejo. Pero es una manera de solucionar esto, porque el problema es la escala. El problema es cuando tenemos muchos clientes. Tenemos que ir a estas cosas. Bueno, pero nosotros vamos a ser más básicos, hacer una API, no nos vamos a ir tanto al complejo, pero algo de esto, de estos sistemas, lo vamos a tener porque la API que nosotros hagamos, el pedido que nos vamos a recibir, se lo vamos a enrutar hacia el que se encarga de ejecutar ese comando, de pedirle algo a la base de datos, de guardar algo, lo vamos a separar en controladores. Va a estar dentro del programa, pero va a ser algo similar. Y el código bajo demanda, esto es opcional, sí, esto es opcional, es simplemente, es opcional porque está la posibilidad de que código, de acuerdo al tipo de dispositivo que lo tenga que ejecutar, se lo envíe al dispositivo. Entonces, mejor no verlo. Por eso habla de código bajo demanda, es enviar código que ejecute el cliente desde estos servidores. Por ejemplo, si tenemos esta aplicación que es de escritorio y esta también, pueden recibir ese código que está en esos servidores, pero el dispositivo móvil no lo va a recibir por el tipo de plataforma que, que tiene y no soporta la ejecución de ese código. Es opcional, mejor no nos metamos en esto porque acá puede ser un tema de seguridad, ¿sí? Pero está la posibilidad que las API nos envíen un código de acuerdo a la plataforma para poder ejecutarlo. Yo diría que no tanto, no metamos en esto, pero de que se puede, se puede. Más allá de enviar un JavaScript para que ejecute el navegador, eso lo estaría haciendo el Vite con React, pero lo que vamos a hablar nosotros de API REST que se comuniquen con una base de datos, no nos vamos a centrar en este que por suerte es opcional. Bueno, dudas, etcétera. Nos queda bastante por hablar de esto.
De esto lo voy a seguir la clase que viene. Esto es presentar los conceptos básicos de lo que es una API y cuáles son esas restricciones a nivel general que los hace una API un RESTful, una API RESTful, ¿sí? Esas API RESTful son las que hacen una transferencia de estados representacionales y cumplen con estas restricciones que ya la vamos a ver cada vez más en detalle, ¿sí? Cosas para que tengan en cuenta para la próxima clase. Todo esto surge a partir de lo que es la tecnología HTTP y la tecnología TCP. Eh, Creo que ya la vieron en otras materias, puede ser, a esos protocolos, por lo menos el concepto, pero eh, es así, ¿no? ¿Estoy hablando bien o no vieron nada de eso? HTTP, TCP o temas de las redes y todo lo demás. ¿Nada? ¿No lo vieron? Bueno, bien. Si lo vieron, no importa, no es que lo necesiten dominarlo para poder verlo, pero también el concepto lo vamos a tener muy por encima, sobre todo algunos puntos clave. Pero básicamente una API va a hacer uso de ese tipo de tecnologías, de hacer uso del TCP y HTTP y TCP para poder implementar esto. Y después lo que es SQL. Que el tema de SQL, las primeras API que vamos a ir haciendo van a ser independientes de una base de datos. Vamos a guardar en un arreglo en memoria, vemos y si guardamos algo en un archivo como un CSV, esa información, hasta que ustedes vayan avanzando con los conceptos de base de datos y vayan practicando con base de datos, cosa que ya para el segundo práctico, después del parcial, ya podamos hacer interacción del API con la base de datos. Pero por ahora nos vamos a centrar en, en esta primera parte, todo lo que va a ser el primer práctico, nos vamos a centrar en esta parte, en este servidor con una comunicación con el cliente. Eso es lo que vamos a ver con este práctico. Ya cuando avancen con los conceptos de base de datos, ahí vamos a meter la base de datos dentro de todo este canal, ¿sí? Por ahora, vamos a entrar entre estos dos. Total, información en memoria o en un archivo lo podemos hacer, no hay ningún problema. Después veremos cómo es con la base de datos, para que después lo junten con el proyectito. Así que bueno, por ahora terminamos porque ya tenemos que hablar de recursos, que forma parte de lo que es esta interfaz uniforme, y los conceptos que tenemos que ver es todo con recursos. ¿Qué es el recurso? ¿Cómo acceder? Bueno, hay que empezar a ver el tema de conceptos ya específicos que van a estar acompañados ya con práctica. Pero bueno, por ahora terminamos la clase para no agobiarlos con tantas cosas. Ya tienen más o menos una idea de qué vamos a estar viendo en las próximas clases. La próxima clase, tenemos clase, vamos a ver el tema de Git, haciendo un poco de práctica, voy a crear yo un repositorio de GitHub, los voy a nombrar como colaboradores para que traten de modificar ese repositorio, lo vamos a hacer en clase. Después, esa va a ser una manera. La segunda parte, vamos a crear una API, vamos a mezclar los temas, pero es para que no hagamos todo Git al principio y todo API después y se junte todo, vamos a hacer un poco de cada uno. Vamos a hacer Git al principio. Vemos cómo trabajaríamos en equipo con GitHub, no con los pull requests, sino yo nombrándoles colaboradores a ustedes y ustedes subir cambios en ese repositorio para practicar nomás. Y después vamos a hacer los primeros pasos con una API, viendo los conceptos básicos de API para empezar a hacer una y empezar a probar algunas cositas. Y así un par de clases más de Git y después ya dejamos Git y nos centramos todo en API. Así que bueno, tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias.